Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros y nosotras en esta actividad educativa del día de hoy. Tuvimos un viernes de asueto, pero hoy tenemos una actividad igualmente interesante. Como siempre decimos, en el contexto de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Y en el día de hoy esta actividad se realiza, bueno, en el marco, el día de ayer, 26 de junio, todos los 26 de junio, pues se conmemora el Día de la Lucha del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y en ese contexto, Casa Abierta siempre se posiciona reiterando pues la necesidad de hacer políticas públicas basadas en la persona, en derechos humanos. Y hoy contamos para hablar un poco de ese posicionamiento de Casa Abierta con el director ejecutivo, que es Juan Radamés de la Rosa. Y luego vamos a hablar del tema, por supuesto, en el que ustedes han entrado, que es políticas de drogas y qué tiene que ver con la salud mental. O sea, cómo las políticas sobre drogas afectan con la salud mental de una manera u otra. Voy a pasar al director ejecutivo, don Radamés de la Rosa, para que salude y presente a nuestro hoy facilitador, nuestro ya compañero, amigo Fabián Chioso. Adelante, Juan Radamés. Muy buenas tardes para todas las personas que se dan cita en este espacio educativo de formación que cada viernes tenemos acá en Casa Abierta. Para mí es un verdadero placer y no es un cliché eh, presentar a Fabián. A Fabián le conocí hace muchos años ya en estos mundos de las redes y asociaciones, federaciones, tanto en la RIOT como en la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Fabián es uno de estos profesionales de la prevención, de la investigación social, es un sociólogo y psicólogo social que está justamente en este momento preparando su tesis doctoral sobre el tema de tecnología y salud mental en niños y niñas. Es uno de estos profesionales que en América Latina, es argentino, en América Latina están haciendo grandes aportes desde su participación en estas redes, donde ha sido actual secretario de la RIOT y estuvo presidiendo la Federación a la FLAC y ha estado vinculado a todo el movimiento asociativo en Argentina. Pero en el plano profesional es un ser humano que ha estado en todo este proceso de buscar hacer avanzar las políticas públicas sobre el tema de droga en América Latina. No solamente su lucha es en Argentina, sino más allá en todo lo que implica su participación. Fabián incluso estaba con nosotros aquí en República Dominicana de manera presencial. Hace unos años estuvo dando una conferencia en una de las actividades de aniversario nuestra y es un ser humano muy capaz, muy profesional, que cuando habla pues aporta generalmente ideas que nos permiten crecer en este farragoso mundo del tema de las drogas. Nosotros acá en Casa Abierta, pues como dice Teresa, cada año nos posicionamos sobre el tema de las políticas públicas en materia de drogas y el tema de salud mental es un tema que nosotros también, pues es parte un poco del pie pivot de nuestro trabajo. O sea, son dos temas que son de mucho interés para nuestra organización porque, bueno, justamente en estos días leía una profesional argentina que se quejaba de que en Argentina apenas se invertía el 5% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, me parece que era, en temas de salud mental. Pues para Fabián y para los amigos que nos acompañan esta tarde, en República Dominicana se invierte menos del 1% del presupuesto de salud pública para el tema de salud mental. O sea, fíjese cómo estamos tan mal
que de lo que se quejan en otras sociedades de limitaciones, ahí quisiéramos estar nosotros, porque el salto que tendríamos que dar para llegar al 5% sería muy significativo. Es decir, el tema de las políticas públicas y el tema de las drogas, el tema de cómo se está enfocando el tema de salud mental en nuestras sociedades, es un tema neurálgico y conviene conversarlo, discutirlo. Y qué más que una persona como Fabián, que tiene su experiencia, no es un teórico que está hablando a partir de que hizo revisiones bibliográficas, es un hombre que también trabaja en medios sociales muy vulnerables en Argentina. O sea, conoce la realidad de su país, conoce la realidad de América Latina y es un hombre que está formado y formándose para hacer grandes aportes a nuestra sociedad. Bienvenido, Fabián. Bienvenidos los amigos y amigas que nos acompañan y vamos a disfrutar de este espacio de conversación, de diálogo y a ver si de aquí salimos un poquito más grandes después que termine la actividad. Un gran abrazo, Fabián. Bueno, Radamés, bueno, primero un saludo a todos y a todas los que accedieron al webinar, a esta reunión. Gracias, Radamés, por tus palabras. La verdad que mientras ibas hablando me iba acordando de momentos, de los caminos que venimos recorriendo y la verdad que hemos dado unas cuantas vueltas por nuestra América Latina, por España y por todos estos vericuetos y todas estas discusiones sobre estos temas tan complejos, ¿no? Que por ahí uno después de tanto tiempo de transitarlos, los va de alguna forma naturalizando, pero nunca perdemos la capacidad de asombro frente a lo que que se nos presenta y a los viejos temas que son recurrentes, ¿no? Yo voy a compartir ahora algunas reflexiones, y mientras preparaba la presentación, veía que hay temas que siguen volviendo todo el tiempo porque no se resuelven, porque siguen siendo desafíos casi eternos, esperemos que no, pero bueno, que se nos van presentando todo el tiempo y no encontramos muchas veces la manera, ¿no? de resolverlos, pero siempre tenemos la fuerza y la convicción de que hay que afrontar todas las situaciones que se nos van presentando, porque es la única manera que tenemos en nuestra América Latina y el Caribe de trabajar, ¿no? Pues con mucha voluntad, con mucha decisión y muy conectado con los amigos. Por eso me gusta mucho, me hace bien, me resulta muy lindo estar en este espacio con Juan, con Teresa, con Raidiris, con quienes nos vamos cruzando en distintos lugares y vamos compartiendo muchas cosas, y en espacios como este se va afianzando algo que es fundamental, que es la amistad, la cercanía, el estar juntos, ¿no? Así que bueno, la idea es compartir con ustedes algunos pensamientos en voz alta sobre política de drogas, sobre las idas y vueltas, contarle un poco desde la experiencia y conocimiento que yo tengo y ponerlo en discusión, ¿no? Para que entre todos podamos ir conversando y charlando algunas cositas. Eh, yo represento a Margarita Sánchez, que no pudo estar presente, es la presidenta de la RIO, una persona también colombiana, con muchísimo compromiso, con muchísima fuerza, con la que también venimos poniéndole mucha energía y mucha fuerza a la RIOD. La RIOD es la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogas, es una organización que tiene una pata puesta en España y otra en América Latina y el Caribe, y que nuclea organizaciones de estos dos ámbitos, con mucha diversidad, con muchas experiencias distintas, con mucho colorido, eh, y con mucha amistad y mucha fuerza, ¿no? Y dentro de la red iberoamericana hay aproximadamente 30 organizaciones, algunas son plataformas que a su vez reúnen otras organizaciones, con lo cual hoy la red está constituida por 30 organizaciones formalmente, más
las que son parte de estas plataformas, debemos estar en 800, 900 organizaciones de distintas características. Algunas hacen tratamiento, otras hacen trabajo comunitario, otros hacen reducción de daños, otros hacen tratamientos ambulatorios, algunos hacen investigación, bueno. Y ahí vamos transitando y compartiendo nuestras experiencias. Y un poco lo que decía Radamés, de todo lo que yo voy a hablar, la sociedad civil en América Latina tiene una capacidad enorme de trabajo. Ha dado respuestas maravillosas en situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Y particularmente en el campo de las adicciones. Y tiene una enorme capacidad de producir conocimiento. A veces de manera un poco caótica, pero bueno, somos así. Por ahí nos cuesta un poco sistematizar, pero tiene un poderío enorme y creo que desde ahí hay un montón de insumos para nutrir y hay un montón de recursos para nutrir políticas públicas muy poderosas. El gran desafío es lograr unir esa fuerza que viene de los territorios y las fuerzas y las estructuras que vienen de los estados para poder potenciar el conocimiento, la capacidad de trabajo. Ese creo que es, ya entrando en materia, uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Bueno, yo voy a poner mi presentación. Después Teresa o Reidiris me van diciendo el tema de los tiempos. Bueno, en este camino de diálogos y de producción constante, ¿no? Producción desde la acción. A ver, yo trabajo en una zona muy marginal, en un centro comunitario, con población muy, muy, muy vulnerada en todos sus derechos, ¿no? Y dirijo un centro de tratamiento ambulatorio en una zona socioeconómica muy alta, de muchos recursos, ¿no? Como que son dos extremos del arco social de la Argentina, ¿no? Entonces uno ve las diferencias y todo lo que pasa en el tránsito, ¿no? De un lugar al otro. A la mañana trabajo en un lugar y a la tarde trabajo en otro. Y después tenemos la posibilidad y el privilegio de viajar mucho por América Latina, por nuestro trabajo institucional, y entonces conocer también las discusiones y los diálogos con las instancias que toman decisiones en términos de políticas públicas. Entonces, en ese mix de experiencias uno va generando algunas ideas acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en políticas de drogas y incluso en la forma que desde la sociedad civil fuimos pensando y aprendiendo el problema de las drogas, primero aprendimos que el problema de las drogas va mucho más allá de las drogas, ¿no? Yo siempre digo que hablar de adicciones es usar un concepto que nos restringe demasiado, ¿no? En realidad, hoy tenemos que hablar de los problemas que están relacionados con el uso de sustancias, con determinadas conductas, ¿no? Que se tornan en algún momento compulsivas y también generan patrones relacionados con las adicciones, como el juego, el consumo de sexo, la adicción a la comida, etc. De ludopatía digital y el uso de tecnología, todo esto vamos a hablar semana que viene. Y justo con la tecnología aparecen problemáticas nuevas también de usos problemáticos de la tecnología, particularmente golpeando en sectores, en franjas etarias muy, muy jovencitos, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, si salimos del concepto de adicciones, hablamos de prácticas de riesgo y de prácticas que insumen algún tipo de problemática, bueno, ampliamos el panorama y ampliamos la manera incluso de pensar las respuestas, ¿no? No todas las personas que consumen drogas son adictos, pero sí consumen de manera problemática. Entonces ahí hay un montón de terreno para trabajar y una amplitud también de ideas y de conceptos. Si no ponemos la mirada solo en las drogas, ¿no? Sino en las personas y lo que le pasa a las personas en general y en relación a los consumos problemáticos, ¿no? Bueno, en
Esto fue lo primero que aprendimos, ¿no? Como de que para trabajar en drogas hay que dejar de hablar mucho de drogas y hay que hablar de la gente que las consume en todo caso, ¿no? Y de las condiciones en que las consume y demás. Ese como un primer paso. Y después se fueron generando acuerdos en cómo pensar estos problemas y cómo pensar las respuestas, ¿no? Primero hay un pasaje interesante que se da, que se viene configurando desde mucho antes, pero que a partir de 2013, 2015 empieza como a consolidarse, que es esta idea de salir de la idea de la persona que consume sustancias como un delincuente y empezar a plantear los consumos problemáticos como problemas de salud y de salud mental. Y esto es pasar de un esquema muy simplista sobre el problema de las drogas a un esquema de mayor complejidad, ¿no? Porque si la persona que consume drogas tiene un problema de salud y la salud está relacionada con el contexto en que esa persona vive, bueno, ahí aparecen elementos para pensar las problemáticas mucho más complejos y mucho más numerosos que la simple idea de que el que consume es una persona sin voluntad, vago, sin ganas de trabajar, etcétera, 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 ¿no? Ese es un pasaje fundamental, poder pensar en términos de salud y salud mental, ¿no? Que desde el punto de vista conceptual es todo un avance, desde el punto de vista de las políticas públicas un poquito, porque ese avance que se dio a nivel conceptual en términos de ampliar la visión no termina como lo planteaba Radamés y como lo vemos en la mayoría de los países, no termina traduciéndose en políticas y presupuestos apropiados al calibre y a la problemática que presenta las cuestiones de salud mental y de adicciones en nuestras sociedades, ¿no? Todavía el Estado y los recursos siguen quedando muy atrás de los desarrollos conceptuales. En este pasaje aparece también el enfoque de derechos humanos, o sea, la idea de que las personas que consumen drogas y que tienen problemas relacionados con los usos no dejan de ser ciudadanos, no dejan de ser personas, justamente un poco saliendo del estigma del adicto o de la adicta, siguen siendo ciudadanos que tienen derechos y que el respeto de esos derechos es fundamental y que tienen la capacidad de elegir, de decidir y de acceder a todos los derechos que acceden todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos humanos es un enfoque, junto con el enfoque de género, son como dos vías de pensamiento, de incorporación de una mirada de derechos y de respeto a la dignidad de las personas, que es muy fuerte porque generalmente se da en el ámbito de lo discursivo y en el ámbito de las prácticas de la sociedad civil muchas veces y demás, pero cuesta que el enfoque de derechos humanos y que el enfoque de género se traduzca realmente en nuevas prácticas, especialmente desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? El enfoque de género es fundamental porque implica, más allá de todas las discusiones que pueda generar esto, implica en considerar que la forma en que impactan los consumos problemáticos de sustancias en las mujeres es distinto al de los varones. Y acá nos metemos a trabajar con cuestiones que tienen que ver con los determinantes sociales, con los enfoques culturales y demás, y que las respuestas que se dan a esta problemática tienen que ser distintas. En general, históricamente, yo vengo del campo de la comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica fue una herramienta, y lo sigue siendo, muy poderosa para trabajar en adicciones, pero fue uno de los tantos dispositivos que se diseñaron en función de varones de sectores medios, de mediana edad, que consumían heroína. Entonces, esos diseños institucionales y esos diseños terapéuticos fueron muy focalizados, muy enfocados. Cuando fue necesario empezar a trabajar con mujeres, con niños, niñas y adolescentes, esos modelos, no solo el de comunidad terapéutica, tuvieron que replantearse, reposicionarse y reordenar los criterios terapéuticos, los criterios culturales con los que abordaban las problemáticas, ¿no? Entonces, en este camino de empezar a trabajar desde el campo de la salud y la salud mental,
de incorporar el enfoque de derechos y la noción de ciudadanía como una noción política, institucional, pero también terapéutica, porque recuperar la condición de ciudadano en las personas muchas veces tiene también un efecto terapéutico, ¿no? Que yo pueda acceder a un sistema de salud porque tengo derecho, no porque es una dádiva que se me da, bueno, me coloca en una condición totalmente distinta que me da dignidad y que me reconoce como algo que no está dentro del campo de la marginalidad, ¿no? Por eso la restitución de derechos es fundamental en este camino. Bueno, el enfoque de género, y de la mano con estos enfoques de derecho aparecen los enfoques como el enfoque de salud pública y de salud comunitaria, que empiezan a decir, a mostrar que los problemas relacionados con el uso de sustancias tienen que ver no solo con alguna característica individual, no solo con alguna problemática individual, sino que tiene que ver con los contextos sociales, políticos, económicos, de inclusión o exclusión, de marginalidad, de marginalización, de existencia o no de derechos. Tiene que ver con los contextos en los que vive la gente, de acuerdo a dónde, cómo y de qué manera las personas viven, se desarrollan o no ciertas condiciones que favorecen la aparición de condiciones de enfermedad o de salud, ¿no? Y entonces, en toda la formación y en todos los enfoques de tratamiento, se empiezan a considerar que los problemas de salud y de salud mental, y específicamente vinculado con el tema de los consumos problemáticos, están relacionados con las condiciones de vida de las personas. Entonces, las intervenciones y las políticas públicas tienen que dar cuenta de las distintas dimensiones, de lo subjetivo, de lo intrapsíquico, pero también del contexto familiar, pero también del contexto comunitario, donde la persona vive, existe, planifica su vida y desarrolla sus actividades, ¿no? Y ahí se abre un campo de mucha complejidad, porque todos sabíamos trabajar más o menos bastante bien sobre la relación que establecen las personas con las sustancias. Cuando tenemos que empezar a incorporar las dinámicas familiares, las dinámicas de contexto y las dinámicas de lo comunitario, aparece un montón de variables que requieren ser como repensadas e incorporadas desde lo terapéutico. Cómo trabajar, en algunos espacios discutíamos cómo trabajar fuera del marco del consultorio, ¿no? Una cuestión que se le plantea muchas veces a los profesionales, a nosotros como profesionales, ¿no? Bueno, cómo trabajar en la calle, cómo trabajar en el territorio, cómo aprender a negociar con las familias, con las organizaciones barriales para construir condiciones de salud, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver directamente con el individuo, sino con los contextos donde el individuo transita. Estos son miradas y acuerdos que se van generando y que van transformando la manera de pensar y de abordar el problema de las drogas, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un trabajo en El Salvador un poco recuperando esto, ¿no? Cómo trabajar con niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo no solamente la dimensión de lo individual de cada niño, de cada niña, sino recuperando la dimensión de lo familiar, de los contextos familiares y del contexto comunitario, ¿no? En situaciones muy críticas y muy difíciles, donde lo comunitario y lo familiar de pronto ofrecen o pueden ofrecer aspectos de cuidado y de salud muy interesantes y muy importantes, ¿no? Especialmente en situaciones, lo vemos también acá en los barrios más pobres de acá de Argentina, en situaciones donde la fragmentación social es muy alta y muchas veces las condiciones de los procesos de enfermedad tienen que ver con ese deterioro, con esa fragmentación de lo social y con la ruptura de los lazos sociales de pertenencia, de integración y demás, ¿no? Digo, en esto como empezamos a tener una mirada sobre la cuestión de la salud más comunitaria, ¿no? Los procesos de enfermar o de curar muchas veces tienen que ver con estos procesos de ruptura o de reconstitución del lazo social y de la pertenencia social y de la construcción de espacios saludables y la construcción de relaciones y vínculos saludables, ¿no? Muchas veces lo terapéutico es eso, no solamente el trabajo en un espacio
en un consultorio. Pongo el consultorio como un ejemplo más habitual, ¿no? Entonces, insisto en esto porque todos estos procesos que nos llevan a un enfoque que tiene que ver con la complejidad y el enfoque de lo que se llama los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, ¿no? Implica un rediseño y un replanteo de la manera en que trabajamos y pensamos el problema de las drogas. Incluso un replanteo de cómo lo miramos y cómo lo mirábamos para atrás y cómo tenemos que empezar a pensarlo hacia adelante, ¿no? Por eso todas las problemáticas vinculadas con el uso problemático de la tecnología. Yo decía hace unos días en una presentación que eh, es un fenómeno tan nuevo que ha cambiado tanto la dinámica de interacción social entre las personas y los colectivos, que requiere un esfuerzo teórico importante. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esta nueva problemática que nos plantea este nuevo entorno de lo digital, ¿no? Un entorno que, por lo menos yo, que tengo 58 años, no lo transité ya de grande, ¿no? Y que es un mundo que no deja de ser desconocido para mí, que no tengo las herramientas para navegarlo. Y de pronto llegan a los programas niños, niñas y adolescentes que tienen problemas vinculados con el uso de tecnología. Entonces, ¿cómo transitar esa brecha, ¿no? De experiencia y de conocimiento. Bueno, es el desafío, pensarlo en toda su complejidad para después empezar a desarrollar herramientas que nos permitan trabajar adecuadamente, digamos, ¿no? Creo que las problemáticas que plantea la cuestión del uso de tecnología requiere herramientas nuevas. Las herramientas que repensamos en función de las adicciones conductuales, creo que no alcanza para pensar el problema de la tecnología. Hay que pensar herramientas nuevas, por ejemplo, y ahí nos tenemos que meter en la complejidad de la sociedad que funciona de acuerdo a un entorno digital, ¿no? Bueno, todo este pequeño recorrido, que espero haber podido ser medianamente claro, fue generando estos acuerdos. Bueno, el problema de las drogas tiene que ver con un problema de salud, hay que pensar en términos de contexto, hay que pensar en términos de derechos de las personas, hay que respetar y acompañar procesos, no imponer soluciones ni perseguir personas para que se curen, por ejemplo, que es un mal endémico de nuestra América Latina, ¿no? Esta idea salvacionista de tenemos que hacer que los muchachos cambien independientemente de si quieren o no quieren cambiar, ¿no? Esto de respetar los tiempos, de acompañar y no forzar procesos, es todo un desafío, ¿no? Y esto de tener una mirada que enfoque la problemática desde la complejidad, ¿no? Y desde los determinantes sociales y demás. Y después aparece otro de los acuerdos que se han logrado y que tienen un peso extraordinario hoy por hoy, es el lugar de la sociedad civil como actor estratégico. Hoy la sociedad civil participa de los foros internacionales más importantes, llevando propuestas y llevando propuestas de políticas, de estrategias, de herramientas de trabajo, de investigación y demás, que surgen desde la práctica cotidiana de todos los días. Hay como entre la persona que está trabajando en el día a día, poniendo el cuerpo en el territorio, y la persona que va a un organismo internacional a discutir políticas de drogas, hay como una vía de comunicación, donde se llevan experiencias y se trae información, y la sociedad civil es central. No hay políticas de drogas, yo lo digo en relación a América Latina y el Caribe, pero lo diría en general, no hay política de drogas real, eficaz y posible si no hay una articulación del Estado con la sociedad civil, que está instalada en el territorio, que conoce el territorio y que sabe cómo funciona de primera mano toda la problemática, ¿no? Y sobre esto la necesidad de meter de alguna manera la ciencia y el conocimiento y trabajar tanto de la sociedad civil como de las políticas públicas con un conocimiento que surjan de la evidencia científica, ¿no? Ese también otro de los pasos. Se trabajó durante mucho tiempo desde la voluntariedad, desde el voluntarismo, desde la buena disposición de la gente
y de la gente que generó organizaciones para trabajar y que hizo todo lo que pudo para mejorar la vida de las personas. Y llega un punto que la complejidad de la situación en que estamos trabajando es tan alta que con la buena voluntad no alcanza, para decirlo de alguna manera. Es necesario desarrollar herramientas que estén pensadas desde la investigación científica, ¿no? Y ahí entonces la articulación entre la práctica, la academia, la investigación, ¿no? Para poder afinar las herramientas y saber qué cosas funcionan y qué cosas no. Y entonces de esta manera administrar los recursos de la mejor manera, ¿no? Bueno, eso, no sé cómo estamos de tiempo. Vos me dirás, Teresa. Yo le voy a Unos 15 minutos 15 faltan. minutitos. Bueno, hay una revisión que se ha hecho de todos los documentos que se generaron a partir de 2013, este, y de la UNGA, la reunión de Naciones Unidas, la reunión especial sobre el problema de las drogas y todo los desarrollos que se vinieron haciendo desde esa época. Hay una revisión que hizo el Comité de Drogas de Viena y de Nueva York, que reúnen el trabajo de ONGs de todo el mundo y del IDCP, que es una organización que trabaja también específicamente generando mucha data y mucha información, y hacen una evaluación de cómo se desarrollaron las políticas públicas y los acuerdos estos con los que cómo se fueron pudiendo implementar. Y aparecen algunas cosas que obviamente no terminan de plasmarse, a veces por dificultades que plantea la misma realidad y a veces porque no hay decisión política de llevar adelante determinadas líneas de acción, ¿no? Hay que, las dos cosas. A veces la realidad es compleja, dura y difícil, y a veces no existe la voluntad política y la decisión estratégica de desarrollar determinadas líneas de acción en relación a la salud mental y a las adicciones, ¿no? Entonces, ¿qué detectan? Que, bueno, hay progresos insuficientes en la adopción del enfoque de salud pública. O sea, el enfoque de salud pública es un enfoque que desde el Estado intenta desarrollar líneas de acción que mejoren la calidad y las condiciones de vida de las personas. Es un enfoque comunitario, es un enfoque intersectorial y que propone políticas de Estado que apunten o que pongan en el centro la salud de las poblaciones, ¿no? El enfoque de salud pública piensa en términos de la salud de poblaciones, ¿no? Han detectado que los programas de reducción de daño no tienen el gran desarrollo que deberían tener en nuestra América Latina. Los programas de reducción de daño permiten llegar en los territorios, especialmente a las poblaciones más vulnerables o más vulneradas en sus derechos, y las más críticas y las más excluidas de los sistemas formales de salud y demás. Y sin embargo, todavía estas estrategias están sostenidas básicamente desde la fuerza y la decisión y el coraje de las organizaciones de la sociedad civil, pero todavía hay mucho resquemor desde el punto de vista de las políticas públicas, de poder sostenerlas y desarrollarlas, ¿no? Por supuesto, hay distintas experiencias según los países, pero esto es una realidad bastante actual, digamos, ¿no? También el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, a veces decimos esto, es un buen discurso, pero cuesta mucho traducir ese buen discurso y ese buen enfoque en prácticas que realmente en la práctica, en el día a día, en las políticas públicas, en las organizaciones, se traduzcan prácticas que protejan los derechos humanos de las personas y que organicen las estrategias de trabajo en función del enfoque de género, ¿no? Hay altas tasas de mortalidad por sobredosis, hay insuficiencias en cuanto al acceso al tratamiento, la brecha entre la necesidad de tratamiento y la oferta de tratamiento es monumental, y particularmente hay determinadas poblaciones que están más perjudicadas en cuanto a su posibilidad de acceder a tratamiento. Una de ellas son las mujeres en general, la población LGTBQI y más, niños, niñas y adolescentes también, ¿no?
Nosotros acá en Argentina queda claro, digamos, hay, diría que entre 2 o 3 organizaciones que trabajan con mujeres, pero a la vez es difícil, por ejemplo, si las mujeres están embarazadas o son madres, o tienen alguna situación de salud mental, el acceso todavía es más restrictivo y más restringido, ¿no? Entonces, esas son problemáticas que en general en América Latina y el Caribe están todavía pendientes de resolución, ¿no? Ha habido algunos avances, pero todavía se manifiestan estas dificultades, estos problemas. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que venimos elaborando de la Red Iberoamericana? Ustedes recuerden esto, la Red Iberoamericana elabora propuestas en función de la experiencia de organizaciones que trabajan en casi todos los países de América Latina y en España. Los españoles tienen más recursos, entonces siempre la tienen un poquito más fácil que nosotros. Son un poco más serios, ordenados y sistemáticos. Nosotros somos más divertidos, menos ordenados y menos sistemáticos, pero la pasamos bien también. Entonces, en esa conjunción aparecen ideas bastante interesantes y un poquito de envidia, no mucho, en relación a los recursos con los que cuentan nuestros amigos y hermanos españoles. Bueno, en el ámbito de la prevención, lo que decimos desde Riod es que no, la prevención tiene que poder trabajar sobre las condiciones de vida de las personas, mejorar, no solamente trabajar en el cambio de conductas, en la implementación de conductas saludables, sino que la prevención tiene que poder dar cuenta, un poco lo que decíamos al principio, de los determinantes sociales que deben ser cómo mejorar la calidad de vida de las personas para que eso también sea un factor de protección frente a los riesgos que traen aparejados las prácticas relacionadas con las drogas, o incluso con el narcotráfico y demás. Ahí tendríamos para hablar un buen rato sobre esto. Considerar en la prevención la equidad de género y el enfoque de género para poder dar cuenta de qué manera diferencial estas problemáticas impactan en niños, niñas y adolescentes, y en toda la diversidad sexual. Creo que es una cuenta pendiente que tenemos, ¿no? En términos de tratamiento, bueno, el planteo que viene desarrollando la RIOD tiene que ver con que los estados tienen que poder garantizar el acceso universal a servicios de tratamientos adecuados, basados en un enfoque integral y multidisciplinar. Es decir, tratamientos, primero, que la gente tenga acceso al tipo de tratamiento que necesita, desde la complejidad más baja hasta la complejidad más alta. Tratamientos integrales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que trabajen sobre las diversas dimensiones que conforman a un sujeto. La dimensión individual, la dimensión familiar, la dimensión comunitaria, la dimensión cultural, la dimensión educativa, o sea, que todos estos factores se han tenido en cuenta a la hora de pensar intervenciones en lo que hace a tratamiento y rehabilitación. Y por supuesto, contemplar también, como lo decíamos en el campo de la prevención, el enfoque de género, el diseño de dispositivos y de estrategias y de intervenciones adecuadas a las diferencias que se plantean y a la diversidad que se plantea en términos de género. Esto es fundamental. Este, bueno, no tengo tiempo para desarrollarlo acá, pero en muchos casos marca la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? La posibilidad de acceder o no a determinado tipo de tratamientos y de cierta complejidad, marca esa diferencia, ¿no? En materia de reducción de daños, lo que decíamos anteriormente, es necesario que las políticas públicas puedan incorporar entre todas las estrategias de prevención, de educación y de tratamiento que vienen desarrollando el enfoque de reducción de daños y la implementación de dispositivos territoriales centrados en la reducción de riesgos y daños para llegar a todas las poblaciones que de ninguna manera van a llegar a las instancias formales de tratamiento y prevención que puedan ofrecer el sistema público o el sistema privado, ¿no? El enfoque de justicia también es fundamental, la posibilidad de trabajar sobre la
despenalización de determinadas conductas y determinadas prácticas, priorizando medidas alternativas al encarcelamiento, ¿no? Porque en muchos casos lo que se vuelve iatrogénico, es decir, lo que genera más enfermedad o lo que genera más daño a las personas, es la manera en que la justicia interviene, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de experiencias judiciales que tienen que ver con esto, con medidas alternativas al encarcelamiento que permiten la recuperación y la reinserción de las personas antes de entrar al sistema carcelario, porque cuando alguien entra ya en ese contexto, la cuestión se pone muchísimo más complicada, digamos. Y se subraya también algo que es fundamental en América Latina, que es la ineficacia de los tratamientos obligatorios, sí, obligatorios y forzosos, ¿no? Hay toda una línea de acción, casi diría una tradición en América Latina que vincula a organizaciones que consideran que a las personas que tienen problemas con drogas hay que ir a buscarlas, hay que encerrarlas y obligarlas a que cambien, a que se curen y a que dejen de consumir drogas, ¿no? Eso tiene distintas formas de expresión, pero son maneras, primero, que en general funcionan en términos clandestinos, ¿no? Y que tienen un impacto absolutamente negativo en las personas, porque nadie puede curarse siendo privado de su libertad, ni siendo forzado a hacer un proceso para el cual no está todavía preparado, o no lo decidió, o no es su momento, o no llegó el punto que tenía que hacerlo. Hay un montón de estrategias para abordar las complejidades que plantean el problema de las drogas, y hay mucha legislación, la mayoría de los países tienen legislaciones que indican específicamente en qué momento, bajo qué condiciones y qué condiciones de cuidado el Estado puede tomar una decisión terapéutica en contra de la voluntad de una persona, ¿no? Pero hay un marco legal y hay una serie de requisitos que deben ser cumplidos para proteger los derechos y la integridad de las personas, ¿no? Y bueno, así como hablábamos de los desarrollos, con esto termino, de la estrategia de reducción de daños, el enfoque comunitario, es decir, el enfoque que no solo mira a la persona o al sujeto o al individuo en su problemática, sino que mira a la comunidad como un espacio donde hay herramientas y condiciones de funcionamiento que permiten trabajar en las condiciones de salud. Los enfoques comunitarios son de gran impacto, son fundamentales, creo que Casa Abierta puede hablar muchísimo y dar testimonio de esto, son muy efectivos y son muy necesarios para que sean parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces, estos son los grandes desafíos que todos los que trabajamos en esto y tenemos la ilusión en algún momento de que las conversaciones que tenemos con los estados nacionales nos permitan ir instalando estas cosas que en nuestra propia experiencia hemos demostrado que funcionan, por lo menos que para muchas personas los enfoques comunitarios, los enfoques de reducción de riesgos y daños, los enfoques preventivos, tienen un impacto extraordinario y además permiten que mucha gente pueda acceder a un servicio y a una intervención en salud que de otra manera no accedería, ¿no? Entonces, como en nuestros países el acceso a la salud es bien complejo y bien desigual, bueno, creemos que estas herramientas, estas estrategias ayudarían un poco a que esa desigualdad no sea tan tremenda y tan fuerte. Bueno, con estas ideas así un poquito amontonadas, cierro acá y abrimos para que podamos conversar, preguntas, lo que quieran. Muchas gracias, Fabián, por ese resumen, como esa síntesis que nos ha hecho sobre cómo deben estar orientadas las políticas públicas. Lamentablemente no es así con las investigaciones que se han hecho, que tenemos mucho camino por recorrer, pero qué bueno que podamos seguir insistiendo en dónde deben estar basadas las políticas públicas.
Lamento realmente que el tiempo, ¿verdad? Tener que decir un tiempo limitado, porque tienes mucho que dar. Pero también es bueno que las personas que están acá puedan también entrar en diálogo y preguntar, porque aquí tenemos representantes del Consejo Nacional de Drogas, de aquí de la República Dominicana, tenemos del CONANI, que es el Consejo Nacional de la Niñez, así se llama. Tenemos personas del Ministerio de Educación, de la coalición de ONGs por la infancia, de la cual Casa Abierta también forma parte. Por supuesto, los colectivos, hay representantes de los colectivos escolares que acompañamos y otros. Y también tenemos representantes de Panamá y de México, que en esta sala de Panamá, María Sandra Olmo, que siempre se da cita a estas actividades. Así que les saludamos y les agradecemos que estén aquí y que ahora puedan hacer sus preguntas, porque el tema ha sido planteado así a nivel muy general. Por suerte se queda grabada esta actividad y después la subimos al canal de YouTube. Entonces podemos revisar todos estos conceptos que Fabián nos ha presentado. Pero ahora quisiéramos que la persona pues levanten sus manos o escriban en el chat preguntas que quieren hacer a Fabián. Vamos a aprovecharlo. Fabián está a muchos kilómetros de distancia. Míralo cómo está bien cubierto porque hace mucho frío. Hablábamos antes de iniciar la actividad, ya hace 2 grados. Nosotros quisiéramos mandarle un poco de calor y que él nos envíe un poco de frío, pero no se puede. Entonces, aprovechemos la presencia de Fabián, que tenemos también la dicha de tenerlo el próximo viernes y ya él nos hizo un adelanto de que va a estar con nosotros y va a trabajar el tema de las tecnologías con niñez, adolescencia, que está haciendo su tesis. Así que espero que nadie se pierda esta actividad porque es algo en lo que nosotros, lo que trabajamos en el ámbito de la salud mental, necesitamos pues manejar y trabajar. Te pregunta si puedes compartir brevemente qué es un dispositivo territorial, porque aquí como que ese término no es tan común. Si nos puede compartir qué significa eso y la importancia, ¿verdad?, que tiene en diseñar políticas públicas que consideren ese dispositivo. A ver, te lo cuento. Sí, está bueno esto de aclarar términos porque a veces uno da por sentado. Por ejemplo, nosotros en el barrio donde yo trabajo tenemos un centro comunitario. Centro comunitario vienen los chiquitos generalmente al comedor, se genera una serie de actividades y tenemos un equipo que recorre. Hay actividades que se realizan, digamos, vinculadas con la educación, con el deporte y demás, que se realizan dentro de la sede y en los clubes de los barrios y en organizaciones vecinas, ¿no? Y después tenemos un equipo de operadores de calle y profesionales que trabajan, que recorren, que visitan a las familias y que van armando como una red, este, de personas y de familias con las que se va trabajando sin que las personas vengan al centro directamente, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo, por lo menos así pensamos los dispositivos comunitarios, gran parte del trabajo tiene que ver con intervenir en las dinámicas que se dan en el barrio, dentro de las familias, yendo a visitarlas, o entre las familias frente a algunas situaciones, no sé, de conflicto o situaciones que tienen que ver con cuestiones de salud o cuestiones educativas y demás, que se puedan trabajar interviniendo en las dinámicas propias que se dan en el barrio. La idea, por lo menos que yo tengo de lo que es un dispositivo territorial, es cómo salir, siempre pongo esta idea, pero porque no se me ocurre otra, es salir del consultorio. Si nosotros en el centro comunitario no tenemos consultorio, salimos y trabajamos en la calle con la gente. Y muchas veces situaciones difíciles se trabajan en la calle
o en alguna institución del barrio que permite articular cosas, o en el mismo domicilio de la gente, ¿no? Y muchas veces articulamos con la salita de salud para que la salita de pronto haga alguna actividad vinculada con la vacunación o con cuestiones odontológicas, por ejemplo, en el barrio, en el territorio y demás. Esta es la idea, que la organización o el Estado o las organizaciones del Estado que estén en el territorio vayan al territorio a trabajar donde la gente vive y donde la gente está. Esa es un poco la idea del dispositivo territorial y comunitario. Pues hay dispositivos que se enfocan en temas específicos, tema de género, o tema de prevención de conductas de riesgo, prevención del delito, ¿m? Y hay dispositivos que trabajan en forma más integral. Y la idea es que las estrategias de trabajo permitan articular los recursos del barrio. La parroquia, los clubes, pequeños comedores, los merenderos, ¿no? Como recursos, para dar respuesta a determinadas situaciones. Que sean protagonistas, que puedan Sí, participar ellos de su proceso, definir lo que desean, ¿verdad? exactamente. Hay muchas personas que se quedaron con deseo de escucharte, porque dice una compañera que siempre está acá, una maestra psicóloga, que explique un poco más la importancia de que la misma persona sea la que decida buscar la ayuda y que no sea obligatoria esas últimas ideas que tú hablabas sobre el tratamiento. Bueno, ese es el gran desafío. Nosotros siempre que cuando trabajamos en capacitación, este, por lo menos desde mi punto de vista, siempre planteo que el modelo salvacionista, o sea, tenemos que salvar a la persona que consume, incluso independientemente de si quiere ser salvado o no. Es importante porque en realidad uno acompaña, primero, esto implica salir de la idea de que una persona porque tiene problemas de uso de sustancias no puede tomar decisiones. Yo creo que sí puede tomar decisiones y que uno tiene que poder trabajar en función de esas decisiones que toma y que puede tomar en determinado momento, ¿no? Entonces uno acompaña un proceso con una mirada crítica, aportando ideas, aportando intervenciones, aportando algún tipo de recurso, pero el que tiene que transitar ese recorrido es siempre la otra persona, que a lo mejor también va a decidir cuánto puede o quiere cambiar. O sea, esta idea que teníamos en su momento de que la única cura posible para el tema de las drogas es la abstinencia absoluta, bueno, hay personas que no van a llegar a eso o que no van a llegar en un determinado momento y que no pueden lograr ese objetivo, pero pueden mejorar algunas cuestiones de su situación personal, bajar los niveles de consumo, lograr que ese consumo no sea tan problemático en la relación que establece con los demás o con su trabajo. Y uno tiene que poder acompañar ese proceso, respetando los tiempos y la necesidad del otro, no imponiendo un determinado modelo de cómo tiene que ser la cura o cómo tiene que ser lo saludable, ¿no? Porque si no, ahí se establece como un vínculo dispar, ¿no? Entre yo, que tengo el poder del conocimiento y de lo que está bien y de lo que es saludable, y la otra persona que como es un adicto o una adicta no entiende nada, no sabe y todo lo que decide es malo y está fuera de los parámetros saludables, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que posicionarnos como pares y acompañar, insisto, con esta idea, un proceso donde la decisión y la voluntad y el hasta dónde siempre va a depender de la otra persona, ¿no? No imponer, sino acompañar. Y Años atrás comenzamos así, era obligatorio, ¿verdad? Pero ya en las políticas públicas, además que tú hablabas de la evidencia, no son eficaces porque la persona no tiene la motivación para hacer ujú. el proceso terapéutico. Yo Eh, lo discutí bastante, discúlpame, ¿no, Teresa? Con mi equipo acá en el ambulatorio.
donde yo planteaba, bueno, no estemos pendientes todo el tiempo de si consumió, no consumió, cuánto consumió, si transgredió o no transgredió, porque no se puede trabajar así. Saquemos el foco de ahí y vayamos trabajando sobre lo que la persona sí pudo o puede y sobre todo aquellos aspectos de la persona que no están necesariamente relacionados con el consumo. Porque si no, el desgaste también para el equipo en esto de controlar todo el tiempo, que el otro no se drogue o que no transgreda o que no haga no sé qué, esa cantidad de energía puesta ahí impide pensar y capturar otros procesos que son los procesos que hacen a la persona, a su psiquis, a sus emociones, a su gana de vivir, de pasarla bien, ¿no? Se sacaban de los programas y habían dos consumos mientras estaba en el proceso, yo viví esa experiencia, pues ya se sacaban del programa, así trabajábamos antes, pero cuánto hemos avanzado. Eh, Acá Betania plantea pues la situación de la sostenibilidad de los. Ella dice que hizo un diplomado de prevención y control de sustancias psicoactivas a nivel comunitario, que se inició muy bien por el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se puede esto considerar en las políticas públicas que sean sostenibles? Bueno, esa es la gran discusión, ¿no? La, pues la sostenibilidad no tiene que ver solamente con el recurso económico. Digamos, un profesional o un educador o un operador, como se llame, que tiene 10 años de trabajo y de experiencia, es muy difícil de reemplazar cuando se va o cuando deja de trabajar porque tiene que hacer otra cosa porque no le alcanza la plata, ¿no? Entonces, la sostenibilidad o sustentabilidad de los programas tiene que ver con poder garantizar que los programas funcionen, pero que además que el recurso humano altamente calificado pueda seguir trabajando y brindando su conocimiento y su experiencia. Entonces, ahí hay un punto difícil de resolver porque esto tiene que ver con la capacidad de las organizaciones para gestionar recursos, pero también, y esto es inevitable, en el tipo de articulación que van a tener con el Estado y si el Estado va a tener una política que ayude al sostenimiento de las organizaciones de la sociedad civil y a su trabajo y a su impacto o no, entendiendo que los recursos son finitos y siempre son escasos, pero hay un punto que la sustentabilidad de los programas no depende solamente de los programas, depende de las políticas públicas. Entonces, en ese aspecto, España tiene, el Plan Nacional de Drogas tiene una enorme cantidad de programas que facilitan el acceso a recursos por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces las organizaciones tienen capacidad de sostener los equipos en el tiempo, de investigar, de sistematizar prácticas, de sostener en el tiempo, en el mediano plazo, proyectos que requieren, digamos, todo un tiempo para su implementación y su inserción eficaz, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en nuestro continente todavía estamos ahí eh, empezando la conversación y es difícil. es difícil. María Sandra, ella es panameña y te pregunta si podría explicar cómo se está desarrollando el trabajo que mencionaste en el principio en El Salvador y qué posibilidad hay que se extienda a otros países de América Latina, y específicamente allá en Panamá, ¿verdad? Porque ella es panameña. Bueno, en El Salvador estamos trabajando con Copolad, en una consultoría para armar un programa de formación de recursos humanos para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados. Este, y la idea, la gente que está trabajando en El Salvador, trabajamos con organismos estatales y con ONGs,
es gente muy capacitada, con mucha experiencia y con mucha disposición. Así que se da una articulación ahí interesante en términos técnicos en el intercambio, porque cada país tiene su propia realidad, especialmente en un ámbito tan sensible como son los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, ¿no? Entonces ahí lo que estamos tratando de compartir y de hacer algún aporte conceptual es sobre esto, sobre incorporar la dimensión de lo familiar, lo comunitario y lo social como parte del abordaje y de los procesos que tienen que recorrer los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, ¿no? Cómo manejar las situaciones más críticas, las dificultades que se presentan en la gestión de esos espacios que son bien complejos, ¿no? Entonces, de alguna manera, por lo menos en lo que hace a mi tarea, yo trabajo desde la mirada de Riod, ¿no? De un enfoque más comunitario, más integral, que articule lo familiar con lo comunitario, con los chicos, que los profesionales tengan las herramientas necesarias para trabajar la revinculación familiar y la reinserción comunitaria, ¿no? Esas son como no está centrado específicamente en drogas, pero las drogas son uno de los problemas, sino en todo lo que tiene que ver con recuperar la posibilidad de volver a estar insertos en una familia y en la sociedad, ¿no? Ya, y a propósito de la salud comunitaria, nos preguntan la relación, si puede hablar un poco más de esa salud comunitaria y su vinculación con la salud pública. Bueno, hay un trabajo lindo de Riod que se llama el modelo de la triple I, el modelo de integrador, integral e integrado, ¿no? De modelo de abordaje. Y ahí se despliegan como los tres modelos de salud que se desarrollaron en la historia. El modelo más individual, de que la salud es un problema de cada individuo y responde a factores individuales. La idea de que la salud pública tiene que ver con la posibilidad de mirar la salud en términos de las dinámicas de las poblaciones, y entonces tiene que ver con cómo las estructuras públicas desarrollan programas, estrategias e intervenciones que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Y después un paso más que la salud comunitaria que dice, bueno, el problema de la salud no depende solo de los recursos de planificación del Estado, de los profesionales de la salud, sino que las mismas poblaciones tienen sus propios recursos y sus propias condiciones para generar recursos de salud. Y entonces hay que potenciar esa capacidad que tienen las propias comunidades para generar sus propios recursos de salud, de contención, de acompañamiento, de cuidado, de pertenencia, ¿no? Entonces, la salud pública, o sea, tanto la salud pública como la salud comunitaria introduce el contexto social, como social, económico, político, cultural, como variables a tener en cuenta en los procesos de salud y enfermedad. El enfoque de salud pública lo pone más en lo que serían políticas públicas o la planificación pública, y el enfoque de comunitario lo pone más en las fuerzas que la propia comunidad tiene para desplegar recursos saludables, digamos, ¿no? Ese sería muy... El trabajo de Riod está en la página de Riod. Hay un trabajo, un documento que se llama el enfoque de salud pública, y un documento específico que se llama el modelo AAA. Y ahí hay un montón de herramientas muy interesantes. Yo siempre digo que es un poco español, entonces hay que traducirlo a nuestra realidad, pero son documentos muy, muy buenos. Así es. En la página de Riot está acá en el chat que la pueden Ahí está. copiar, esa dirección, para que puedan entrar a todos sus materiales. Hay muchas informaciones
los seminarios que se realizan. Tenemos un acceso ahí para formarnos, Sí, porque es un sí. elemento fundamental en las políticas públicas, los profesionales formados adecuadamente para en cualquiera de las áreas, sea reducción de daños, o tratamiento o prevención, o sea, basado en la ciencia. Pues muchísimas gracias, Fabián. Gracias también porque podemos encontrarnos el próximo viernes con este tema que es de tanta actualidad. Ambos, claro. Sí. Así que gracias a ti, gracias a la Río, un saludo especial a Margarita, eh, la presidenta de la Río, Muy bien. y Muchas gracias. todas las personas que están acá. No sé si Radamés quería decir una palabra de conclusión, pero agradecemos a todas las personas que están acá y que se han mantenido atentas y que han hecho sus preguntas. Juan Radamés, para que cierre. Bueno, sí, ya tú dijiste, gracias a Fabián y a Riot. La Río es una organización que está haciendo un trabajo muy valioso y que yo siento que esa acumulación de experiencia, de documentos que se produce, debe ser más aprovechado. Yo creo que nosotros en los países donde trabajamos como Río, tenemos una gran tarea que es tratar de que esa información, esos trabajos que se están haciendo desde Río, con gente como Fabián y otros profesionales cualificados que investigan, que producen material, producen conocimiento, lleguen a nuestros países, a nuestras autoridades especialmente, que son los que toman decisiones, ¿no? Y pienso que estas reflexiones que nos hace Fabián, pues son de alguna manera un abreboca que requiere que en cada país nos metamos en esa discusión, revisemos lo que estamos haciendo en el tema de las adicciones, en el tema de infancia, en el tema de mujeres, en los temas sociales en sentido general. ¿Qué estamos haciendo con las políticas públicas para hacer que nuestras intervenciones sean eficaces? Yo creo que en nuestros países tenemos una aplicación de esquemas antiguos, como por inercia se han ido aplicando, se han ido reproduciendo, pero no tenemos realmente evidencia de que eso que estamos haciendo funcione y lo seguimos haciendo igual. O sea, en el informe de droga de reciente se habla de la multiplicación de los consumos, del crecimiento, sobre todo el crecimiento de la disponibilidad de sustancias. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estamos aplicando política pública, pues justamente para controlar eso, para evitar que tengamos tanta disponibilidad de droga, y lo que pasa es que tenemos más. Entonces, no llama la atención el decir, bueno, ¿qué está pasando? Si estamos haciendo esto y se está multiplicando la disponibilidad, ¿qué cosas tenemos que hacer? Yo recuerdo en mi época en que estaba junto con Fabián, estuvimos juntos ahí en la FLAC. Yo recuerdo al padre Gabriel Mejía, que era presidente de la FLAC en esa época, que una vez dijo una frase que yo supongo que no es de él, que la habrá encontrado por ahí. Las entidades sociales estamos, decía él, donde los gobiernos, los estados, no quieren, no pueden o no saben. Entonces es lamentablemente que vemos que estas experiencias se están perdiendo o se están relegando. Ojalá que, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos una autoridad nueva en el Consejo de Drogas, que estas experiencias se puedan empezar a escuchar y se puedan empezar a avanzar en una dirección diferente, porque lo que estamos haciendo es repetir lo que se ha hecho fracasado todo por muchos años y lo seguimos haciendo. Y hacemos alarde de que detuvimos tanto cargamento y que hemos sido muy exitosos en el tema del control de la sustancia, pero la evidencia muestra lo contrario, muestra que la disponibilidad de drogas sigue estando la misma en las comunidades y muestra que el crecimiento exponencial de
de la disponibilidad implica que hay un gran negocio de por medio. Nadie produce más cosas que no tiene a quien vendérselas. Entonces estamos hablando de una cosa que se muerde la cola. O sea, seguimos haciendo lo mismo, no funciona y lo seguimos repitiendo. Ojalá que Riot, que gente como Fabián, que está metido también en el tema del Copolat, ahí, podamos seguir abriendo caminos. Lo decía Fabián, empezamos a conversar sobre este tema. En América Latina empezamos a conversar. Posiblemente cuando tú te vas a España, y hemos estado también con mucha gente de España en esto de Riot y en esto de las entidades, las redes que funcionan, hemos estado viendo la diferencia en lo que está haciendo en España, pero en España también se están quejando las limitaciones que tienen, pero al nivel en que están, se están quejando porque no se ha hecho lo que debe hacerse. Y nosotros que estamos tan lejos de eso, pues con más razón tenemos que insistir en que nuestras políticas públicas sobre el tema de salud mental, sobre el tema de uso de drogas, cambien. Y es, de alguna manera, este tipo de eventos son aspectos valiosos para que esa discusión se pueda seguir creciendo. Gracias, Fabián, como siempre, nos juntamos el viernes próximo de nuevo, así que ya sabes. Y gracias a todas las personas que han compartido esta nueva sesión educativa. Un abrazo para todos. Bien, gracias. Nos estamos viendo. Que tengan buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igual.